Muy buenas, yo soy Dani y esto es Hoy Viajamos. Hoy vamos a viajar con Adri. Adri es un compañero mío de trabajo de Bilbao que nos va a contar en qué consiste su trabajo de comercial internacional. Dentro vídeo. Muy buenas, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo estamos? Muy bien, todo en ¿Qué, orden. ¿Nos cuentas un poquito quién eres y a qué te dedicas? Sí, pues mira, yo primero de todo soy amigo de Dani, compañero de trabajo, y nada, yo me dedico soy responsable comercial de una empresa turística, de un hotel, y nada, me dedico, como ya sabe Dani, porque hemos compartido trabajo, pues eso, a ir comercializando y promocionando el hotel pues por todas las partes del mundo. Sí, y como decíamos, o sea, ahora nos vas a explicar un poco cómo funciona todo ese trabajo desde que empieza, que para que la gente lo sepa no es un proceso corto, o sea, es todo lo que haces va un poco con miras en proceso de que en un tiempo lleguen los resultados, que la gente no se piense que es nada, vas a una feria, contratas y de Eso repente te es. vienen 500.000 personas de ese sector y ese punto que ha sido. Así No, que es un trabajo que hay que tener paciencia porque los resultados vienen a largo plazo, sí. ¿cómo es el trabajo? ¿El nombre específico es comercial o como...? Mira, yo en teoría, Es a que ver, no, como es que no sé cómo hay, denominarlo para que sea... hay mucha tontería. Mi cargo oficial dentro del hotel es director comercial. Mm. Eh, Mi función real sería pues director de ventas internacional, porque al final Sí, es que yo eso es lo que he leído hago en más, LinkedIn y he dicho, joder, pues es sí, que a ver si voy a decir comercial internacional y sí. va a ser un triple aquí, rollo. No, o sea, sí, o sea, lo que es eso, la nomenclatura oficial sería director comercial, ¿no? Pero en realidad lo que ejerzo en LinkedIn, por ejemplo, le doy visibilidad a eso, ¿no? Que soy Sí, International Sales Manager, ¿no? Para que la gente, sí, sobre al todo, final... te ubique Y y sepa a quién sepa, no te al dedicas. final Porque, LinkedIn tiene eso de lo de los sectores que al final conocen esas palabras, ¿verdad? pero, ¿sabes qué pasa? Que en nuestro hotel, a ver, al final nosotros somos un hotel con muchas habitaciones, pero somos un hotel pequeño, quiero Sí, decir. En hoteles y de familia, que al final grandes. que... No, pero aún así, aunque sea una empresa familiar, normalmente está como las ventas, la comercialización turística, por así decirlo, está como dividida dentro de sectores, ¿no? Normalmente hay personas que viajan, vamos a decir, comerciales o responsables comerciales de ventas de corporativo, hay responsables comerciales de ventas MICE, hay responsables comerciales de ventas leisure, o O sea, sea, digamos que hay como esos tres segmentos, ¿no? En nuestro caso, ¿qué pasa? Que somos una empresa pequeña y yo lo hace represento todo. a todos. O Sí, sea, o yo lo sea, mismo voy a negociar a Madrid las tarifas con Repsol, que voy a Helsinki a una feria MICE, que me voy a Dubai a una feria de leisure, de lujo, ¿no? De o luxury. sea, haces todos Entonces, yo los... hago todo, ¿sabes? Eso, yo represento los tres roles, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra empresa y sobre todo mi trabajo ha ido un poco variando. Yo cuando empecé en este puesto, empecé dedicándome simplemente a nacional. O Sí, sea, era venta aquí... nacional y corporativo. El hotel tenía otra manera de venderse, Sí, tenía bueno, y otros ahora cuando productos. entramos en Marriott, otra puta locura, Sí, porque al final ahora es como cuando más ha claro. explotado de que ya os ibais como más lejos, por así decirlo, a diferentes campos y más, no sé, desde Bueno, mi punto de en vista, que al final realidad, era lo que veíamos nosotros desde la recepción, era en plan, ah, bueno, Adri se ha ido a Dubai con no sé qué, ha ido a... Y dices, joder, ¿sabes? Antes sí. era como Pero más cercano, rollolón, más de, no sé, como has dicho tú, nacional. en realidad el proceso es, es a la inversa, ¿no? Ya te digo, yo me dedicaba a la comercialización nacional y corporativa, es decir, ir a negociar tarifas para gente que viajaba a Bilbao, empresas, se quedaran en nuestro hotel. Con el tiempo y viendo un poco pues, el desarrollo de la ciudad, la Sí, proyección internacional que estaba teniendo, yo hablando con el director del hotel, decidimos un poco expandir nuestra comercialización y empezar a viajar a otros destinos más lejanos, ¿no? A intentar abrir mercado y atraer clientes de otros mercados que hasta ahora no habíamos hecho nunca. Pues eso, se fue expandiendo pues poco a poco por Europa y luego sí que es cierto que de la mano de la Diputación de Vizcaya y de Bilbao Turismo nos dieron la opción de ir a ciertos eventos, a estos foros que te he hablado alguna vez, que son más enfocados por ejemplo, a MAIS, empezamos yendo a foros MAIS, y esos tienen una parte de incentivo. Un foro como un M&I o un Meeting Space
son foros que organiza una empresa o una agencia de eventos, organizan un encuentro entre compradores y vendedores. ¿Tú qué es lo que haces? Tú pagas por asistir. Nosotros como vendedores pagamos por asistir, ¿no? Y ellos, con lo que nosotros los vendedores pagamos por asistir, montan un evento pues muy currado en el que hay una parte por la mañana que son reuniones, normalmente tienes como 14, 15 reuniones diarias, y una parte por la tarde de networking. ¿Vale? En la venta siempre ha sido, hasta ahora, siempre se enfocaba en B2B, es decir, business to business, cuando un comercial va a vender a una agencia que va a vender a un cliente, o B2C, ¿no? Que es business to consumer. Es pues cuando tú pones las tarifas en Booking, que las reserva directamente a alguien. Este tipo de foros lo que hacen es enfocarse mucho en el aspecto humano, ¿no? En el engagement que hay entre las personas, ¿no? Por eso ellos lo llaman Age to Age, que es human to human. Entonces, ¿qué se trata? Se trata de una feria que metida en un pabellón industrial, una feria de muestras, sería un coñazo, la empaquetamos, lo ponemos bonito, lo llevamos a un destino que sea atractivo para que vayan los mejores compradores, porque ellos no hay que olvidar que van invitados. Entonces, pues si eso lo haces en Torrelodones, pues, no ven ni Dios. Pero si haces este evento, pues eso, en Chicago, lo haces en Abu Dhabi, o es un destino muy atractivo, o sea, siendo un foro tiene esa parte de incentivo, sí, claro, que para los compradores pues dicen, bueno, voy a tener la oportunidad de encontrarme durante 3-4 días con 50 o 60 personas del sector, descubrir 50 o 60 nuevas ciudades o 50 o 60 nuevos productos. Y además voy a estar en un entorno maravilloso, voy a hacer un montón de actividades que son la pera, que ni por asomo te imaginas que vas a estar ahí. Y entonces ese es el atractivo de ese tipo de ferias. Y ahí es cuando empezamos ya a dar el salto un poco más a internacional. Y luego ya que vimos la proyección de la ciudad, cuando empezamos a hacer las horas en el hotel, dijimos, ostras, pues nosotros, o sea, todo lo que hemos hecho, o sea, llevamos el hotel hasta un punto, pero de aquí para arriba, siendo hotel independiente, nos va a costar. Entonces decidimos, esto fue hace, pues ahora como 3 años o así, o sea que lleva mucho tiempo el tema de Marriott coreando. Fue en una feria en IMEX, que es una feria generalista, es una feria muy grande en Las Vegas, y claro, veíamos auténticos marcas de lujo de la hotelería, sobre todo asiática, ¿no? Porque me acuerdo de los hoteles Península, son los hoteles 5 estrellas gran lujo que hay en Asia, que son, o sea, para que las unidades son conocidos porque son los mayores clientes de Rolls Royce a nivel empresa. Ellos compran todos los años 15 Rolls Royce para tener en la puerta para sus huéspedes. Y yo veía a la gente que pasaba por la gente, es una feria profesional. Veías a la peña pasar por delante y los miraban así, ¿sabes? Como cuando vas por el Mercadona y vas por la zona que dices, estas marcas no las conoce ni su madre. ¿Sabes? Y te ibas para otro lado. Y veías que la gente, o sea, las marcas que trabajaban eran Marriott, IHG, sí, o sea, como los tops del sector. Eso. Entonces, pues eso, un poco a raíz de ahí empezamos a pensar en intentar acceder a una marca, a entrar en el portfolio de una marca de esta. O sea, es más o menos lo que tú decías, pero al revés, ¿no? O sea, el trabajo que nosotros hicimos nos llevó a ese punto. No el entrar en esa marca nos ha llevado a empezar a trabajar así. O sea, pero sí. Pues, o sea, ha sido un proceso largo, ¿eh? Sí, que no es cuestión de... Sí, claro, yo al final lo veía desde mi punto de vista, que de repente cada vez ibais como más lejos y como más pro el destino, ¿no? Y es por eso que cuentas de que al final ibais pues escalón a escalón hasta que habéis llegado al punto de que el hotel entra dentro de la cadena de Marriott y ya eso te da pues acceso a otro tipo de cliente luego para el hotel, porque al final no es lo mismo. Se nota mucho. Igual es una de esas cosas que a mí a nivel comercial me da mucho soporte, ¿no? Porque te voy a poner un ejemplo muy, muy tonto. Yo antes iba y en una entrevista estaba con una persona, un cliente que estaba al otro lado de la mesa, que no te conoce de nada, y tú le empiezas a contar las características. Pues tengo este coche, mira qué pedazo maletero, tiene un motor de 140 caballos, 5 plazas muy espaciosas, no sé qué. Y te decía, nada, vale. Guay. Pero claro, ahora le dices, es un BMW. Y dices, joder. Vale, esto lo correcto, ¿sabes? Te da un respaldo. Eso es. Sí, o sea, ya vas como con un poquito más de ayuda de decir, vale, esto sí que me suena, sé de qué me vas a hablar. O sea, ya tiene como el estándar dentro de, vale, si estás dentro de esto es porque cumples mínimo
esto que yo quiero o esto que Eso yo es, busco. sí. Antes tú le podías contar los mismos estándares, pero al ser una marca independiente Y decían, era una cosa de que te creyera o no, no. no. Ahora sabes que sí, que, o sea, que como perteneces a esa marca, sí o sí lo tienes que cumplir. Claro, claro. Entonces, O sea, bueno, eso, eso a bueno. nivel comercial apoya mucho. Y de cara a llegar al puesto que estás tú, o sea, para el que no le conozcáis, o sea, yo le conozco porque he trabajado con él y ha sido todo un proceso hasta que he llegado al punto en el que estás. O sea, ¿cómo es? Me imagino que empezando desde estudiar turismo en Bilbao, Mm. en Deusto, ¿no? Y Sí, luego de así fue, allí, sí. pues ir escalando hasta donde estás ahora. O sea, que no es un proceso de que sales de la carrera y, como hablábamos antes, directamente Eso es. ya no me voy a no sé dónde. No, es un proceso Sí, pues que ¿cómo sería? al final no deja de ser un proceso constante de aprendizaje, ¿no? O sea, y sobre todo de que, pues de ser consciente de que para poder vender un producto tienes que conocerlo muy bien, ¿no? En este caso, yo cuando entré a trabajar en el hotel no pensaba, o sea, yo no me consideraba un buen comercial, ni pensaba que fuera capaz de desarrollar esas labores. Pero bueno, pues eso, yo empecé como tú, pues empiezas en recepción y de repente, pues eso, pasa el tiempo y te das cuenta que tus funciones, ¿no? O la proyección que puedes tener se ve muy limitada y una vez que has aprendido todas las cosas que ya sabes hacer, es como a mí el cuerpo me decía, pues, necesito más, ¿sabes? Yo no me puedo quedar aquí. Me salió la oportunidad bueno, me salió la oportunidad, pues empecé a buscar trabajo y me salió la opción de ir a Salamanca a trabajar en la apertura de un pequeño hotel rural con un gran espacio para eventos y pues eso, pues me tiré a la piscina y me marché. Esto fue con 26 años. Y luego, después de estar allí, pues todo el proceso de apertura, que no fue fácil, además, pues eso, yo era el más joven de la empresa y era el jefe, entonces pues no fue fácil, pero bueno, aprendí mucho, me dieron hostias por todos lados y al final así es como se aprende, ¿sabes? O sea, igual que cuando entré en recepción de Ercilla, yo era un pipiolo que, pues eso, y de repente te empiezas a encontrar con todo tipo de clientes que te hacen espabilar, pero vamos, a Pero la millar. rápido. Sí, sí, sí. O Y, sea, y yo antes de dejar el hotel, el Ercilla, ya me había fijado en la labor que hacían los comerciales entonces, y como te hablaba antes, era más enfocado en viajes nacionales. Y bueno, pues sí me empezaba a picar ese el cosquilleo, ¿no? Pues a ver si yo seré capaz y tal. Y yo le dije a dirección que, bueno, pues que tenía una oferta, pero que si me dejaban quedarme como comercial, me sí, decían no. que en un espacio corto de tiempo iba a estar como comercial, me quedaba, no era el momento, no hubo esa oportunidad, me marché y luego eso, pues al de un año y poco, la empresa volvió a por mí y nada, y así volví. Y luego en el departamento comercial ha sido como 2 o 3 veces aprender a trabajar, porque cuando yo llegué aprendí a trabajar de una manera, por el tipo de cliente que se buscaba y el producto que había, y luego era otro tipo de cliente, otro producto el que se desarrolló y ha sido como, pues todo lo que has aprendido hasta ahora no te sirve, tienes que empezar a hacer Otras tres. internacional y tienes que empezar a buscar este tipo de cliente. Entonces, pues eso es un reto y es el querer ir mejorando día a día, ¿sabes? Y también ser un poco a veces, pues eso, exigente o quisquilloso, ¿no? Pues al final yo a vosotros muchas veces os decía, oye, pues esto no lo digáis así o esto no, hay no sé qué. ¿Pero por qué? Porque al final yo voy por Claro, ahí, luego al final entiendo estás que es el vendiendo hotel. nuestra actitud también, ¿sabes? Dentro de tu pack Eso está es, lo que hace el recepcionista, lo que hace eso cualquier es. parte del hotel. O sea, Casi cualquiera. Mira, yo digo que en un hotel, tú cuando vendes un servicio, por ejemplo, tú vas a una tienda de gominolas y te compras una bolsa de chucherías, eres tú y interactúas con una persona que es la que te atiende. Si tiene mal día, pues bueno, igual no te cae tan bien y no te gusta la tienda. Pero cuando vas a un hotel, por ejemplo, como en el que nosotros hemos trabajado, entras y primero ves al mozo, al portero, luego ves al mozo de de equipaje, equipaje. ves al recepcionista, subes a la habitación, bajas a desayunar y coincides con alguien en desayunos, vas a tomar algo al bar del lobby y coincides con otra persona, subes a la terraza y es otra. O sea, interactúas Actúas con con... 6 7 8 personas en un servicio y claro, muchas veces es muy difícil que esas 6 8 10 personas tengan buen Un día. día. Entonces es mucho más difícil que la satisfacción del cliente sea completa. Por eso hay que ser muy exigente a veces y yo sí que siempre he pecado un poco de intentar De eso, plan... pues decir, Sí. oye, joder, sobre todo porque luego cuando yo, o sea, yo voy diciendo una cosa
Claro, y luego y si no llega se la cumple, persona al que que tal. llaman es a mí. ¿Sabes? Claro, claro, al final el responsable de todo lo que Exacto. de lo que tú estás explicando, en parte son los que trabajamos Bueno, no allí. O, responsable, la cara visible, ¿no? Al claro, que al van a final, al llamar si que tienes un es el problema típico al que o llaman en plan, que no. oye, ¿esto qué? ¿Sabes? Es a ti. Sí, que normalmente es, y es triste, ¿no? Hay gente que no, que también llama para lo otro, pero normalmente solo te llama si sale, si hay algo mal. Si sale todo bien, Nah, es venga. raro que te digan algo. Sí, sí. Y de cara a, por ejemplo, a alguien que quiera ya trabajar de esto, ¿qué consejo le darías? O sea, ¿cómo que enfoque su puesto, o sea, su mira en ser director comercial o trabajar en esto del tema de vender un producto en un esto? ¿Cómo le dirías que se orientase si, por ejemplo, está ahora entrando en turismo o estudiando algo Ujú. relacionado? Sí, yo lo primero que tienes que hacer es vamos, estudiar, informarte de lo que es tu sector. Porque no es solo, o sea, el sector turismo no es trabajo en un hotel y ya está, no. Es mucho más amplio, tiene muchas caras que no se ven. O sea, tú normalmente ves eso. Tú ves del sector turismo las caras que tú como consumidor te has ido encontrando por el camino, ¿no? Pues cuando has sido pequeño y has empezado a ir de vacaciones, pues la de la chica o el conductor del autobús, o luego cuando ibas al hotel la recepcionista, el animador, tú esa es la parte visible, pero hay una parte que no se ve, hay una parte de comercialización, de promoción, de marketing, administración, financiera, o sea, es un sector, como todos, muy amplio. Entonces, muchas veces pecamos de solo quedarnos con la cara visible, ¿no? Y hay mucho más. Entonces, yo sí que en eso siempre he sido muy, pues un poco inquieto, ¿no? Y siempre, trabajando en recepción, siempre me ha gustado, pues, mirar las páginas en las que se habla sobre el sector o tener una visión un poco más amplia, más a nivel de una empresa, ¿no? Más a Sí. nivel empresarial. Y yo diría eso, pues primero que hay que aprender y aprender cada día, o sea, y te das cuenta que hay, o sea, mucha gente que trabaja en el sector, en general, que tiene un conocimiento limitado a lo que le atañe y no tiene más interés en saber más Sí. allá. Entonces, pues eso, ir abriendo las miras, ir viendo y al final es ir encontrando tu camino y lo que te gusta. Yo, pues, por ejemplo, sin saber si iba a ser un buen o mal comercial. De hecho, yo no me consideraba una persona excesivamente abierta o excesivamente dicharachera, pero bueno, pues te tienes que probar y yo me probé y al final Sí, pues te vas descubriendo como eso como profesional y vas mejorando día a día, o sea, yo me acuerdo de los primeros viajes que hacía, bueno, preparaba, o sea, me iba de viaje una semana y preparaba una, me llevaba 1.000 millones de informes sí. en Google Maps, todos los recorridos para ir de una calle a otra, Joder. ¿sabes? Y ya ahora vas y vas con la confianza de que sabes cómo es, te vas con una Sí, tranquilidad y vas aprendiendo día a día. Igual que la primera vez que yo me fui a una feria, bueno, pues preparas y vas con más miedo que otra cosa. Y ahora ya, pues, es como que lo vas sí, asumiendo. como que ya está interiorizado dentro de ti y te preocupas igual Sí, más en si quieres algo específico que en todo. O sea, ya no miras como eso es. dices tú el mapa, no, te buscas en decir, Sí, bueno, voy a sacar la mejor sobre, versión de mí para que llegue a eso lo es. mejor. Y sobre todo, volviendo a la pregunta, no para esto, para cualquier cosa a la que se aspire, paciencia y trabajo. Y no querer las cosas para allá. Ahora, últimamente, sobre todo la gente joven, ¿no? Como nosotros, pecamos de, pues yo no sé si es porque nos han educado así o porque estamos más acostumbrados a tener más facilidades de querer todo ya. No, yo hago algo y quiero ya tener resultados. No, pues muchas veces tienes que comer mierda y muchas veces pues te tienes que chocar contra la pared y darte la vuelta, ¿sabes? Tener paciencia, ¿no? Eso es importante. Al final, tío, pues somos chavales de 30 años o 27 o 26 que tendrás tú y no puedes pretender ya, o sea, porque no es sano para ti. O Sí, sea, tú porque es que imagínate, cuando tengas con 20, 40, ¿qué vas a querer hacer, sabes? O eso sea, es, a ser con astronauta 26, porque ya has hecho todo, ¿sabes? O sea, decir, no, eso es, quiero que ir eso a... dices, y no, porque no puedes, o sea, no puedes manejar tanta presión como pues, lo que hablábamos antes, ¿no? Que ahora acabas la carrera y ya el que ha estudiado económicas quiere ser director de banco o director Sí. financiero, el que ha estudiado turismo quiere ser director de un hotel, no, tienes que ir poco a poco, es que si no, no aguantas la presión, eso, con 40 años estás ya más quemado que la moto un hippie y quieres que estás pensando en la jubilación con 40 años, ¿sabes? Cuando lo que tienes que pensar es disfrutar la vida, Sí, encontrar un no sector hay que más, te llene, que te guste y que lo puedas eso llevar. O es, sea, que tampoco te conformes según salgas en el primer trabajo y estés ahí 50 años, pero que, joder, que tampoco intentes ser pues el director del hotel el segundo día, ¿sabes? O sea, no, eso que hay una es, zona intermedia y que hay que sí, yo trabajar creo que para es ambas, no solo...
ni Es muy quedarte. importante irte midiendo, ¿no? Tú como persona y como profesional, ¿no? Ir saber y saber y valorarte y ser honesto contigo. Decir, joder, pues esto yo creo que ya lo sé hacer de sobra y pues voy a probarme a intentar tener otras responsabilidades o solicitar un cambio de puesto o muchas veces que no siempre, o sea, tú estás en una empresa, no en la que nosotros hemos trabajado, en cualquiera, y te gustaría cambiar de puesto, lo solicitas y muchas veces no hay esa posibilidad. Ya, Pues si porque realmente tienes esa inquietud, vete, ¿sabes? sí, o sea que hay Para más, o volver a sea, donde no tienes estabas, ya que tendrás quedarte tiempo. en el mismo sitio, o sea, tú Eso lo es. primero al final es lo que tienes al lado, o sea, dices, bueno, voy a probar aquí y si no, pues voy a seguir hasta que Exacto. encuentre otra cosa de lo que yo quiero, o sea, no porque te digan no Sí, una vez, decir, ah, pues nada, pues ya lo siento, ya me quedo aquí, ¿sabes? Pues no, o sea, eso es. que la inquietud esa Sí, que tienes por ser director de hotel o jefe de lo que sea, que esté dentro de ti, o sea, cuando te digan no, que no sea un no rotundo. eso es, pero en todo, Dani, ¿qué te ha pasado a ti? Has llegado a Argentina y te han dicho, hay una pandemia, te tienes que ir o quedarte. Joder, pues ya que estoy Sí, aquí, me pues quedo. ya No voy a sé hacer dónde puedo algo, venir, ¿sabes? pero me quedo, Sí, sí. ¿sabes? O sea, no Igual me... ahora estás un poco arrepentido, pero... No, bueno, por lo menos estoy haciendo algo que me gusta y que, pues no sé, es como ayudar a la gente, pues eso, pues desde hablar contigo, que es un trabajo que al final yo tenía al lado y que nunca he sabido muy bien qué hacía, pues como yo Sí, me imagino que habrá mucha más gente, yo al final no he estudiado turismo, pero he trabajado en el sector y al final, claro. mismamente yo, que prácticamente trabajábamos al lado, que nos separaba una pared, realmente esa pared es un mundo, porque dices, sí, ese Sí, es tal, pero ¿qué hace? O sea, ¿qué hace? Porque al sí. final tú ves Pues, una parte de... O sea, es una... ves, eso es a lo que me refería antes, cuando te decía que o tenemos que intentar fijarnos no solo en lo que abarca nuestro trabajo, sino saber todo lo que viene por delante y todo lo que viene por detrás, ¿no? Por ejemplo, la cadena de vida de un cliente de un hotel, tú tienes que ser capaz de, como recepcionista, tú dices, bueno, pues yo le atiendo, soy Sí. responsable de su estancia y de su salida. Pero para que ese cliente llegue ahí pasan un montón de cosas y una vez que ese cliente se va, ¿No? pasan Pan otro otra montón vez. de cosas, ¿no? Es como tienes que ver el círculo completo. Sí, que no Y eso vas muchas así, veces nos sino falla. que es más grande Sí, todo el proceso. y es una manera también de, como profesional o como persona, de mostrar tus inquietudes, ¿no? De saber Claro. pues, qué va a pasar, a dónde va, ahora que se va este cliente, qué pasa con esta factura, o cómo habrá llegado este cliente aquí, Aquí. ¿sabes? ¿Por qué ha venido a este hotel y no al de enfrente? Es Porque una... todo hay un porqué, ¿sabes? Y luego ya por último, a modo más personal, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues es que yo en eso sí que soy un gran afortunado, que soy un apasionado de mi trabajo. O sea, me gusta el sector turístico me gusta mucho, el sector empresarial me gusta mucho y me he descubierto, o sea, como que la comercialización me gusta. O sea, yo te lo he repetido ya varias veces, yo no me consideraba que pudiera hacer un buen comercial y me he ido descubriendo como ¿No? comercial. Y bueno, son unas cosas seré bueno y otras seré malo, pero a mí me encanta mi trabajo. Sí, al El hecho final. de hecho en LinkedIn hace poco estaba haciendo un curso, ¿no? De cómo mejorar tu perfil, porque al final sí que es un sitio que Sí, tiene mucha visibilidad, ¿no? sí, es el Y currículum del futuro una... al final y es tu carta de presentación. O sea, una Eso es, empresa no va a ver tu Facebook o, sea, o tu Instagram, por mucho sí, que lo tengas muy bonito, llegas unas fotos increíbles. Al final una empresa que va a contactar contigo o por trabajo o sí, tú quieres presentarte, si tú no tienes un perfil chukun, o sea, como se puede decir en euskera, o sea, claro, en sí, plan bonito y bien especificado, sí, y que cuando lo vean digan, ah, vale, este trabaja de esto y hace esto. claro. Y estas son sus... Pero voy, O sea, sí, pero voy incluso más allá, ¿no? Yo puse en la descripción inicial, o sea, tienes tu parte donde pones en lo que trabajas, pero y las chicas me aconsejaron, y ¿tú qué te sientes? Digo, pues yo me siento un embajador de mi empresa allá donde voy, ¿sabes? Porque de o hecho sea, pone me embajador siento, por el mundo, justo en la segunda claro, o frase sea, por ahí. sí, sí, porque yo es lo que siento, o sea, me siento muy identificado con mi empresa, me creo en el producto que tiene, o sea, creo en mi empresa, entonces pues yo voy por ahí y voy orgulloso ahí contando de, como todas las empresas, pues tienen sus partes malas y sus partes buenas, pero yo, cuando vas a vender y vas a comercializar, o sea, lo que nosotros vendemos me lo creo, que eso es muy importante. Sí, que Entonces, eso hace que para mí sea muy fácil el trabajo
y por tanto, como desarrollando mi trabajo, yo estoy súper a gusto y súper feliz. Claro, eso es la parte buena de que al final estás, como decíamos antes y todo este rato hemos hablado, de que tienes que saber qué estás vendiendo, si no, no tiene sentido. O sea, Exacto, es que si no estarías vendiendo exacto. humo al final, o sea, porque al Sí, final, con lo que decías de, al final no es solo que vayan, sino que luego vas a tener un feedback o va a pasar algo con ese cliente, no es solo... Y entonces, si tú le has sí, vendido una moto, cuando se marche y haya llegado, al final la culpa, entre comillas, es sí, tuya al que van a llamar y van a cierto. decir, oye, me has estafado o, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Yo venía por esto, esto y esto y no se cumple Sí, nada. Y eso es importante sí, porque al final ese se lo va a contar, aunque se lo cuente a dos, tres empresas porque es su campo o lo que sea, sí, eso eso te es. repercute a ti porque esas dos, tres empresas van a decir, pues entonces no voy, ¿sabes? Y ya, Claro, y además, este es un sector muy grande, pero la parte a la que yo me dedico es un sector muy pequeño. Es decir, por ejemplo, en Europa, yo te diría que seremos 400 personas las que coincidamos siempre en los diferentes eventos que hay, ¿no? Entonces, te conoces todo. O sea, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, en Bilbao, que fue lo de la final de la Champions del rugby, ah, sí, ahí. que, que hubo hoteles que subieron los precios mogollón, que incluso los hosteleros habían subido precios y la gente se quejaba. Justo eso fue el viernes y sábado y domingo, y el lunes empezaba IMEX, que es una feria de maíz De, muy importante en Frankfurt. Y claro, yo tuve que ver como el director del Convention Bureau de Bilbao, que ha estado vendiendo Bilbao como una ciudad muy acogedora, muy vale. hospitalaria para Sí, eventos, ha estafado se a lo todos los que han comían ido, los ¿eh? organizadores de eventos porque dicen, ha pasado esto, y es que lo sabían todos, ¿no? Entonces, tienes que ser también muy fiel a Responsable. la hora de no ¿Sabes? vender humo. Sí, 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 sí. Sí, Pues joder, con esto muchísimas gracias Adri por tu no, experiencia y por poder hablar un poco de qué es tu trabajo y cómo funciona. Así que sí, muchísimas gracias por un estar con placer. nosotros y ya vamos hablando, que al final, Sí, como decía, que no es, que no es solo por charlar, que joder, que al final que tenemos la suerte de habernos conocido y joder, sí, de claro. hablar con alguien que como, como estamos hablando de no vender humo, yo sé que estás trabajando de eso y de lo que estás haciendo. O sea, no he cogido, no he entrado en Sí, LinkedIn y he puesto, venga, este. No, al final yo, pues, podemos hablar de verdad y está guay. O sea, muchas sí, gracias por la nada, charla y gracias bueno, a vosotros por pensar en mí. Para mí es un placer echaros una mano pues a que los viajes de uno u otro modo tengan visibilidad, porque es un sector pues, muy importante, sobre todo pues, en un país como España, que es donde vivimos, que es gran parte del producto. del PIB es Sí. turístico y, joder, pues hay que estar orgullosos de lo que uno hace y de dónde viene y vamos, y a viajar todo lo que se pueda. Bueno, joder. Pues muchas gracias, Adri. Nada, gracias a ti, Dani. Y